alguna chica por ahí, no recuerdo ¿Profe? el nombre, me había consultado por un Sí, ejercicio de la el prueba. número 1. Ya. Y la persona que recién dijo profe es otra persona, ¿cierto? Yo, profe, la Bemi. Demi, cuénteme. Profe, consulta, ¿puede cargar el link en el LMS, por favor? El link, o sea, me refiero para que esté todas las clases disponibles ahí. Oh, tengo solamente el de Telegram, ¿cierto? Ya, Me refiero al link Sí, profe. de las de las grabaciones. clases. Está solo el de Telegram Sí, y no está el de la... Entonces tenemos que ir a buscarlo Ah, al el de la correo reunión. que... El de la reunión. exacto. Ya. Sí, lo voy a Profe, hacer. le iba a hacer una consulta y el taller que hicimos la semana pasada, Ay, no lo he ¿dónde se terminado. cuelgan, no? Ah, No lo he ya. terminado Aunque todavía. yo pensaba que a lo mejor estaban en otro lado las notas. No, pero ¿sabe cómo lo va a encontrar? Bueno, Ujú. igual yo voy a enviar un mensaje. Es que todavía no lo he terminado. Es bastante tedioso revisar desde el computador. Pero ahí mismo donde usted subió el taller, le va a aparecer un comentario. Y ese va a ser el Ah, ok. comentario con los puntajes que obtuvo en cada uno y con la nota final que tendría. Ya. Gracias, profesor. Ok, entonces el ejercicio 1. ¿Se alcanza a ver bien la pizarra completa o no? Sí, profe. Sí, se ve bien. Ok. Lo primero a considerar es que para factorizar, ahí se me perdieron, aquí están. Para factorizar, de preferencia que el x cuadrado quede positivo, para buscar dos números que multiplicados den tal opción. Entonces el de arriba podríamos multiplicar por menos 1 para que el x cuadrado quede positivo, pero al multiplicar por menos 1, recuerden que cambia el signo de la desigualdad. Entonces voy a multiplicar por menos 1, pero para aprovechar el espacio de la pizarra, voy a cambiar ahí mismo los signos. Entonces el x cuadrado arriba, que parte negativo, va a estar positivo. El 2x, que estaba negativo, va a estar positivo. El 3, que estaba positivo, va a quedar negativo. Y el signo se da vuelta. No es obligatorio, pero sí se recomienda dejar el x cuadrado positivo para poder ver bien la combinación. Entonces, arriba, dos números que multiplicados den 3 y que sumados den 2. Y la combinación es 3 con 1. Y por tema de signo, para que dé negativo, tienen que ser signos diferentes. Para que la suma quede positiva, el más grande es positivo. X más 3, X menos 1. Y abajo, para que dé 10, tenemos 10 por 1 y 5 por 2. Entonces, para que la suma dé 7, 5 con 2 me sirve. Además, para que dé 10 positivo, tienen que ser los dos números positivos o los dos números negativos. Como la suma es negativa, es menos 7, entonces la combinación son los dos negativos. Menos 5 y menos 2. Profesor, Cuénteme. disculpe, es que yo ahí lo hice diferente. Por eso tengo la duda, porque eh, considerando el ejercicio que es menos x cuadrado menos 2x más 3, yo factoricé a sí mismo y me daba menos x menos 3 por x menos 1. ¿Está bien? Comprobémoslo. Si a usted le dio menos x menos 3 por x menos 1, lo importante es que recuperemos la expresión original. Entonces eso es menos x cuadrado, aquí sería más x, esto sería menos 3x y esto sería más 3. Y si usted suma eso, le da menos x cuadrado, esto le da menos 2x, vamos súper bien, y el más 3 le queda lo mismo. Sí, eso me daba, por ejemplo, y ¿Sí? eso es lo que yo hice. Abajo me dio lo mismo que a usted, x menos Ningún 5, problema. x menos 2. Ningún Pero al problema. hacer la tabla, como el x era negativo,
se supone que desde el punto crítico sería -3 arriba. El punto crítico sería -3, correcto. -3. Y entonces a la izquierda sería positivo, como la X negativa, Correcto. y a la derecha negativo. Sí. ¿Cierto? Ahí Sí. me daban 2 intervalos. Por eso yo tenía mi duda, porque mi compañero lo hizo como usted lo está haciendo y creo que le daban como 3 intervalos. No, es que ambos deberían llegar a la misma respuesta. Son caminos diferentes. Entonces hay que ver bien porque el hecho de multiplicar por -1 y girar el símbolo se equipara, se equilibra con este factor que quedó acá extraño, -x -3. ¿Ves? Porque fíjese que el único factor diferente, ¿cierto? Sí. -x -3 es el único diferente. Este se mantiene igual y este igual. Entonces, este factor es el que, entre comillas, tiene un -1. Un -1 en comparación con ese. ¿Ve que tienen los dos signos cambiados? -x, -3. Y ese -1 es el mismo -1 que a su compañero le tuvo que haber hecho cambiar el signo. Pero son ideas equivalentes. ¿Ya? Ya. Lo importante es que hasta este nivel las dos partes están buenas, entonces el trabajo debería llevar a la misma solución. Puntos críticos. Acá arriba tenemos el -3, acá tenemos el 1, acá tenemos el 5 y aquí tenemos el 2. Entonces el -3, el 1, el 2 y el 5. El más infinito y el menos infinito. El primer factor, x más 3, se hace 0 aquí en el -3, y primero es negativo y luego positivo. Recuerden que para comprobar pueden tomar cualquier número que esté en el intervalo y lo reemplazan y ven si el resultado es positivo o negativo. El segundo factor es x menos 1, se hace 0 en el 1. La segunda estrategia era recordar cuando el x es positivo, sigue la forma de una recta numérica. Primero es negativo y luego positivo. Esperen un poquito, chicos. Me di vuelta y me acabo de marear de una forma que tengo la estufa gas aquí al lado, entonces mejor la apagué. Es como si estaba en un carrusel, me hizo así el mundo. Ya, cualquier cosa, si me caigo, avisen. Ok, tercer factor, x menos 5, se hace 0 aquí en el 5, y en todo este intervalo son negativos, negativos, y acá positivo. El último, que es x menos 2, se hace 0 aquí en el 2, y también negativo, negativo, y de aquí en adelante es positivo. Fabricamos el numerador multiplicando los dos primeros, x menos 3 con x menos 1, le aplicamos regla de signos. Este va a ser importante. Ahora aquí también es un cliché armar el numerador y el denominador, porque ustedes saben que la expresión son puras multiplicaciones y divisiones. Entonces aplica la regla de los signos. Si usted ve que estos 4 términos son los 4 negativos, el resultado final va a ser positivo. Pero generalmente se explica armando el numerador, armando el denominador y haciendo la división entre los dos. Entonces el numerador sería positivo, el numerador aquí sería negativo, aquí sería positivo, positivo, positivo. El denominador, que es el x menos 5 con el x menos 2, son los dos segundos. Positivo, esto también es importante, estos dos son positivos, estos dos son positivos, estos dos son negativos y estos dos son positivos. Finalmente, la fracción completa sería la división de ellos dos. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Entonces, como lo dimos vuelta y nos quedó mayor que 0, la respuesta sería los positivos. El conjunto solución tiene 3 intervalos. Ahí me dio diferente, ¿Cuál le porque, dio? porque yo el primer paréntesis, que sería x más 3,
yo lo tomé como negativo desde el punto crítico hacia la derecha y como positivo desde el punto crítico hacia la izquierda. Entonces las sumas me dieron distintas. Claro, pero le quedó negativo, positivo, ¿cierto? Negativo, positivo, negativo, positivo, positivo. Pero usted no dio vuelta el signo. Entonces, para No, usted, tiene que elegir los negativos, po. claro, pues entonces serían dos intervalos. No, pues los tres igual que esto. A ver, el primero del intervalo menos infinito al menos 3 me da negativo. Del menos 3 al 1 me da positivo. ¿Correcto? Del 1 al 2 me da negativo. ¿Correcto? Del 2 al 5 positivo. ¿Correcto? Y del 5 al infinito positivo. No, pues yo tendría que dar negativo. Es que como arriba yo coloqué un menos, sería menos por más, menos. Menos. Menos por más, menos. Y menos por más, menos. Ah, yo me equivoqué. Por Ahí eso ve, tenía duda. ahí está el detalle. Sí, para el resto de los estudiantes no sé si estaban entendiendo la idea. Lo que pasa es que su compañera no multiplicó por menos uno. Entonces ella encontró, en lugar de encontrar este factor, bueno, primero dejen darle la respuesta final. La respuesta sería el primer intervalo del menos infinito al menos 3. El menos 3 está arriba, así que corchete cerrado. Unido con el intervalo del medio, que va del 1 al 2. El 1 está arriba, así que no hay problema. El 2 está abajo, así que corchete abierto. Y unido con el tercer intervalo, que es del 5 al infinito. El infinito corchete abierto y el 5, como está abajo, corchete abierto. Son tres intervalos. Entonces su compañera lo que hizo fue no multiplicar por menos 1, sino que factorizar, así como estaba el ejercicio. Entonces ella encontró que el factor de arriba era menos x menos 3, que igual se hace 0 en menos 3. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es que porque yo cambie la técnica me van a cambiar los números. Igual el menos 3 es el que produce el 0, solo que se comporta al revés. Aquí es positivo y luego es negativo. Entonces a ella le quedaron todos los signos al revés. Le quedó, en la parte de acá abajo, le quedó negativo en el primero, positivo en el segundo, negativo, positivo y negativo. Le quedaron todo al revés, pero ella no dio vuelta el signo, porque lo multiplicó por menos 1. Entonces al tener el signo negativo, al fin y al cabo, igual se consideran los mismos tres intervalos. Ok. ¿Alguna otra No, consulta? sí, no, antes de terminar cuando el 5 y el 2 como están abajo, Sí, es como, porque yo no hice la tabla, yo probé la ecuación y el 5 y el 2 me daban dividido por 0, entonces correcto. no existe la división. Por eso, siempre que un número vaya abajo, el corchete es abierto, cuando está Correcto, abajo. correcto. Porque yo los probé, pero me demoré, me Sí. demora probar. Sí, por eso es que hay que tener, en matemática hay que tener unos tips claritos, que son los que a veces me provocan los caminos más rápidos. Entonces, cuando a veces, es como por ejemplo en la fórmula cuadrática. Usted se puede aprender de memoria cómo factorizar, buscando dos números que multiplicados en uno y que sumados en el otro, o puede aplicar la fórmula general, esa menos b más menos. Y si usted se va a la segura y siempre aplica la fórmula, se va a demorar más a veces. Entonces usted tiene que nivelar la seguridad con lo que sabe hacer. ¿Qué tanto sé hacer y qué tan seguro me siento o segura me siento de hacerlo? Ya, estamos listos con esto entonces. Lo que vamos a ver ahora es un poco complejo. Complejo no de que la materia sea difícil, sino que cuando nos toca enfrentarnos a un problema y tratar de solucionarlo, es difícil. Es difícil cómo plantearme un problema, cómo generar desde un enunciado, cómo generar una o dos ecuaciones
o lo que dependiendo del problema, y que sean las que responden efectivamente al problema. Entonces, yo he compartido con ustedes algunas guías, ¿cierto? Y esas guías siempre tienen resolución de problemas. Estoy acá. Por ejemplo, este ejercicio C. Tenemos un enunciado y tenemos una serie de preguntas. Entonces, antes de mostrarles de nuevo el problema, pueden buscar en internet, se llama método Polya. Creo que la O tiene un tilde al revés. Y ese método es justamente para poder enfrentarnos y cómo organizar nuestro trabajo para poder abordar situaciones problemas. Entonces, este método a usted le dice que para poder organizarse bien, divida su trabajo en 4 pasos. Cada uno de estos 4 pasos tiene asociada una serie de preguntas que usted debería hacerse para poder ir avanzando. Y recién en el paso 3 es cuando usted plantea la ecuación. Entonces muchos problemas ocurren porque a veces nosotros leemos e inmediatamente queremos escribir la ecuación. Queremos ver dónde está el X y nos saltamos estos otros pasos y por eso que a veces quedamos como a la deriva. Entonces, en la parte de entender el problema, por ejemplo, técnica de subrayar, destacar, pero ahora como tienen todo digital, entonces no sé si ustedes lo van imprimiendo. Pero sí ir registrando. Disculpe, Sí, ¿cómo se llama el método? Disculpe. se escribe Polya, con Y. Polya. Gracias. Ya. De hecho, si alguno de ustedes, yo creo que todos nosotros cuando fuimos chicos, en los cursos más pequeños, siempre cuando se les presenta un ejercicio, le aparece como, escribe aquí los datos, escribe aquí tu desarrollo, escribe aquí tu respuesta. Pero después nosotros cuando vamos siendo más grandes, como que nos mecanizan y se olvidan de que esto siempre tiene que practicarse. Entonces aquí usted va viendo, a ver, ¿qué datos tengo? Esa es la parte más importante. Saber qué datos tengo, qué información, qué me preguntan, para saber a qué le voy a llamar X, cuál va a ser mi incógnita. Y además, si es que hay algo de lo que yo ya haya visto, si es que hay alguna fórmula o alguna expresión de las que yo conozco. Luego, ustedes en la parte de elaborar, es cuando mezclan toda esta información en una juguera, que sería su mente, y ustedes van viendo, por ejemplo, a ver, este dato me sirve, mire, este dato que está aquí, con este dato que está acá, puedo hacer esta mini expresión. Típico ejercicio de ustedes de auditoría, esta información con esto, esto son los ingresos, pero lo que me está diciendo acá, con lo que me está diciendo acá, son los costos. Entonces tengo una expresión de ingresos, tengo una expresión de costos, y ahí ustedes van organizando las primeras ideas. Entonces me están preguntando por la utilidad. Y la utilidad es los ingresos menos los costos. Entonces ahí usted empieza con las fórmulas, con los datos, empieza a elaborar su idea. Y recién después, en el paso 3, cuando usted tiene esa claridad, presenta la ecuación. Y finalmente examina para ver si la respuesta que usted encontró tiene sentido. Como hace un tiempo atrás que me enviaron un problema y los de X negativos no tenía sentido, porque matemáticamente se podía, pero para el contexto del problema no se podía, dado que el X representaba artículos vendidos y no podía ser negativo. ¿Ven?
Entonces, estamos en la disyuntiva ahora, que ustedes tienen que tratar de darse el tiempo para hacerlo, pero no mucho porque se vienen pronto los talleres, las pruebas, todo esto viene encima. Entonces, pero tengan siempre presente esa idea. Vamos buscando los datos, vamos viendo qué podemos, por dónde podemos avanzar y después planteamos la ecuación. Sí, Matías, creo que me quería hablar. Sí, profe, que justo da el brillo en el 4 que dice. Datos, signo de pregunta, fórmulas. Oh, yo pensé que no había brillo. En el 4, profesor. Examinar. Que de hecho veo que me falta una R. Examinar. Es que de hecho los nombres técnicos no son así, pero yo prefiero llamarlo así porque son los cuatro empiezan con E. Entender, elaborar, ejecutar, examinar. Si ustedes buscan en internet puede que le den otro nombre. Entonces vamos de nuevo a nuestro problema. Ahí lo están viendo. Entonces, le damos una lectura, ¿cierto? Aquí está el enunciado. Entonces, de aquí vamos a sacar la mayoría de la información que necesitamos. Una de las cosas que podemos, de los datos que podemos tener, es que X representa las unidades que se venden, ¿cierto? Las unidades que se fabrican. Y P nos indica el precio. Entonces, ya podríamos tener esos datos. X unidad, P precio. Entonces ustedes simultáneamente en su mente ya están entre, entre examinar y elaborar un plan. Porque cuando ustedes tienen unidades y tienen precio, inmediatamente tendría que venirse a su mente alguna fórmula. Ciertas unidades a cierto precio me generan ingresos. Ah, entonces por ahí ya está apareciendo la opción ingresos. Pero fíjense que no lo dice aquí. ¿Ven? En ninguna parte del enunciado lo dice. Pero como nosotros estamos en la parte de elaborar el plan también, en la elaboración usted hace ese proceso de ir como estableciendo una telaraña, por así decirlo, entre las cosas que van apareciendo. P, me están dando una expresión para P. Y aquí podemos ver que el P depende del X. O sea que el precio depende, y eso claramente tiene sentido, que el precio dependa de la cantidad de artículos que se vende. Luego, dice que a la compañía le cuesta. Entonces, cuesta representa costos. 8.000 más 75, X, significa que el costo también depende de la cantidad de artículos vendidos. Y ahí ustedes para profundizar pueden saber que los costos son los costos fijos más los costos variables. Entonces, si vemos esta expresión de costo que está aquí, el 8.000 es fijo, 8.000 siempre 8.000, entonces este es el costo fijo. Podría ser el arriendo del local, etc. Y este es el costo variable, que puede ser los materiales que ocupan para la fabricación de los productos. Ok. Luego me pregunta, ¿cuántas unidades debe vender la compañía cada semana para generar ingresos de? Me están preguntando por ingreso. Entonces, en la primera pregunta, me están preguntando por ingreso. Quiere que los ingresos sean de 17.500. Y ahora recién pasé al paso 3. Y ahí establecí la ecuación que me va a servir. Los ingresos son 17.500, pero los ingresos también están dados de la forma P por X, ¿cierto? Precio por cantidad. Entonces,
¿cómo desarrollamos esta fórmula? Siendo que tenemos dos incógnitas. Tenemos P y tenemos X. Entonces, para poder establecer las fórmulas, vamos viendo los datos que teníamos. Entonces, el P, sabemos que es una expresión que depende del X. Entonces, esto nos quedaría 17.500 es igual P por X. Precio por cantidad de productos. Pero fíjense que dentro del precio ya está el X, entonces aparece dos veces. No basta con colocar solo esa expresión, precio por cantidad. Y ahí tendríamos que desarrollar esa expresión. Entonces, multiplicamos y quedaría 17.500. Pensé que iba a ser más corto este ejercicio, por eso me fui bien abajo, pero va a ser un poco más largo. 600x menos, y aquí sería 5x cuadrado. Dividimos todo en 5 para dejar la cuadrática. Y esto dividido en 5 sería 5 por 3 son 15, sobran 2, 5 por 5, 25. Ahí estamos. Esto sería 120. Y nos quedaría una cuadrática. La dejamos igual a 0. Como el x está negativo aquí, lo cambio. Y aquí quedaría positivo. Menos 120x. Más 3.500. Es igual 0. Dos números que multiplicados den 3.500 y que sumados den 120. 7 por 5. Ahí fíjense que yo miré solamente el 35 con el 12. Porque el 35 es 7 por 5 y el 7 con el 5 me dan 12. Entonces le coloco un 0 a cada uno. Sería 70 por 50. Y los dos negativos. X menos 70, X menos 50, igual a 0. Y de eso tenemos dos respuestas. El X70 y el X50. Entonces, la solución, el paso 4, el X puede tomar el valor de 70 o el X puede tomar el valor de 50. Y tendríamos que comprobar. Tendríamos que comprobar si al reemplazar el X70 en la fórmula del ingreso, o sea, aquí, si es que eso me da 17.500. Y luego reemplazar el 50. Y ahí sería el paso de examinar. Profesor, ¿Sí? disculpe, y ahí no también se podría utilizar la fórmula cuadrática, ¿cierto? Claro, eso, o sea, usted se refiere al menos b más menos. Sí. Claro, de hecho, es muy probable porque son cantidades grandes. Si nosotros nos ponemos así como a pensar a ver cuál será la combinación. Hola, Sebastián. Profe, Sí, aprovechando el impasse. el Profe, lapsus. sí, es que el niño seguramente, el hijo del Seba le Sí. activó la cámara. Hola. Profe, pero el ejercicio, porque como usted sacó la guía de la pantalla, lo que pedía en la primera opción era las utilidades, ¿cierto? No recuerdo No, no, bien. no. No. En la ¿No? pregunta 1 se pedía que los ingresos fueran de 17.500. Ah, solamente pedí el ingreso. Sí. Ah, ya, es que no me acordaba bien, entonces lo estaba haciendo de las dos maneras. Sí, por eso que acá, cuando planteo el número 1, ahí está la fórmula. Ingresos igual 17.500. Hola. Mr. Sebastián. Lo estábamos viendo a usted en pantalla completa. O sea, sorry, bro, pues, no activo la cámara. No, puede pasar, no se preocupe.
Ya, chicos, le muestro de nuevo la guía. Ahí estaba. Entonces, la número 1 nos hablaba respecto de los ingresos. La número 2, ¿qué precio por unidad debe cobrar para obtener un ingreso semanal de 18.000 pesos? Entonces, ahora nos están preguntando por el precio, ¿ven? Nos están preguntando por el ingreso. Entonces, fíjense que la pregunta 1 es diferente a la pregunta 2. En la pregunta 1, a nosotros nos dan el ingreso. A ver. Perdón. En ambas nos dan el ingreso. Pero en la pregunta 1 nos pedían el X, porque nos piden las unidades que debe vender la compañía. Pero en la pregunta 2 nos pregunta el precio por la unidad. ¿Ya? ¿Cómo podríamos hacer ese ejercicio? Para no quitarle mucho tiempo con el mismo problema. En la pregunta 1 nos pedían la cantidad de artículos. Y la cantidad de artículos, las unidades, estaban acá, ¿cierto? En el X. En la pregunta 2 nos preguntan por el precio. Y el precio está acá al lado. Pero fíjense que el precio es un valor que depende del X. Por lo tanto, el ejercicio se desarrolla igual, de la misma forma, y al final cuando obtengamos el valor del X, ese valor de X deberíamos reemplazarlo para obtener el precio adecuado. Ahora, tengo una pequeña duda, porque aquí en el enunciado, le voy a compartir, aquí en el enunciado les muestra ingreso semanal, ¿ya? Entonces, bueno, que el ejercicio está dado así, porque dicen cada semana. Eso quería hacer quería hacer el hincapié. Fíjense en las unidades de tiempo, porque, por ejemplo, aquí podría haber dicho, para obtener un ingreso semanal, y el enunciado podría haber dicho, cada mes una compañía puede vender, entonces ahí se hubiese producido una diferencia. ¿Cómo lo solucionamos? Claro, si aquí en el ejercicio hubiese dicho cada mes, entonces este valor que es semana, lo podríamos haber multiplicado por 4 como estimativo, ¿cierto? Para sacar el mes, y ahí, con ese número, hubiésemos hecho el ejercicio. No sé si se entendió esa idea. Entonces, el ejercicio 2 lo dejo planteado. Es de la misma forma, pero me pide que sean 18.000, ¿cierto? En lugar de 17.500, debe ser 18. Esta ecuación la vamos a desarrollar de la misma forma, solamente cambiando el 17.500 por el 18, pero la esencia va a ser la misma. Al final vamos a encontrar dos soluciones, pero esas soluciones, como son X, esa solución es la unidad, porque X en el inicio representa la unidad. Y a mí en la pregunta 2 me están preguntando por precio, no por unidad. Entonces ahí tengo que ver, eso es muy, muy clásico en el paso 4. Cuando ustedes encuentran una respuesta, saber si efectivamente eso que ustedes le llamaron X es lo que responde a la pregunta o no. Entonces, a veces nos quedamos aquí nomás. X vale 70, listo. 70 es la respuesta. No. Dense el tiempo de decir, a ver, ¿qué es lo que era X? ¿Y qué es lo que me estaban preguntando? Eso tiene que ocurrir en el paso 4. Entonces, como me dio un valor, para encontrar el precio, lo reemplazo en la fórmula. Y ahí sería 600 menos 5 por el valor que encontré en ese nuevo ejercicio. Ejemplo clásico. Ecuaciones que ustedes le pregunten, le digan, por ejemplo, la edad de Juanito y la edad de Andrea. Suman tantos años.
un enunciado de ese tipo. Entonces, a usted le llama X a la edad de Juanito y al final responde, pero le habían preguntado por la edad de Andrea. Entonces, ahí se produce ese efecto. No siempre, quiero ser enfático en eso, no siempre cuando usted encuentra que X es igual a algo, no siempre esa es la respuesta final. Vean bien, vuelvan al inicio, qué me estaban preguntando y qué representaba esta X. Y ahí ver si es que eso responde o no responde. En la parte 3 me dice cuántas unidades debe producir y vender para obtener una utilidad. Ah, entonces, utilidad. Borré todo el enunciado, se me olvidó que quedaban preguntas. Entonces, la utilidad, ustedes tienen que saber que se define como los ingresos menos los costos. Entonces, le pide una utilidad de 5.500. Entonces, tendríamos que ver cuáles eran los ingresos y cuáles eran los costos. Los ingresos dijimos que era de la forma 600 menos 5x por x. ¿Se acuerdan que era P por X? Precio por cantidad. Y a eso tenemos que restar los costos. Y los costos estaban dados en el enunciado, que eran 8.000 menos 5x. ¿Bien? Entonces, lo importante es que ustedes vayan teniendo ese cuadro comparativo. La fórmula y luego la van reemplazando. Los ingresos P por X, los costos, como los costos... Ah, me equivoqué, perdón. La fórmula del costo era más 75x. Más 75x. Ahí sí. Entonces, aquí habría que hacer todo el trabajo algebraico. Habíamos dicho que eso era 600x menos 5x cuadrado. Fíjense que los costos, al tener dos términos, le tenemos que colocar paréntesis, porque cambia a cada uno. Menos 8.000 menos 75x es igual a 5.500. Ordenamos, entonces va a quedar menos 5x cuadrado. Estas dos se van a juntar y sería más 525x. El 5.500 lo vamos a cambiar y va a quedar negativo y se va a sumar. Como quedó negativo, vamos a multiplicar por menos 1. O derechamente voy a colocar dividido en menos 5. Y así le cambio el signo y divido por 5 cada una de esas expresiones. Entonces, menos 5 dividido en menos 5 queda 1. 525 dividido en 5 sería 105. Y 13.500 dividido en 5 sería... 2007, profe. Muchas gracias. Y ahí está. Dividí en 5 y al mismo tiempo le cambié el signo. De negativo a positivo, de positivo a negativo y de negativo a positivo. Ahora podríamos factorizar. Claramente esto
ya me quedaría un poco más difícil, o aplicar la fórmula general. Alguien ya lo hizo, ¿no? Como para saltarnos ese paso de colocar el menos b más menos, ¿no? 135 y 20 me parece que da, profe. Pero es un tiro al aire, sí, déjeme comprobar. Sí, 135 y 20, profe. Sería menos 135 Sí, y y más 20. 20. Veamos. Sería 1350, 2700. Sí, ahí están. Insisto, esto solamente es para darle rapidez, para no perder minutos con aplicando la fórmula general que ustedes la saben hacer y que con calculadora sale mucho más rápido. Entonces las respuestas serían de aquí el 135 y de acá el menos 20. Ahí se pueden utilizar la fórmula cuadrática o factorizar. Si no da, Correcto, si no da la factorización, se utiliza la otra fórmula. correcto. Es que la Ya. fórmula general siempre funciona. Siempre, siempre. Esa es como la confiable. Siempre funciona. Pero lo que pasa es que a veces es más lenta. A veces es mucho más rápido que usted encuentre dos números que multiplicados en uno y que sumados en el otro, pero no siempre se puede. Y a veces, aunque se pueda, es muy difícil encontrar la combinación cuando los números son muy grandes. Entonces ahí usted recurre a la cuadrática. Ok. Paso 4. Nos quedaríamos como la respuesta final, solo esta. Porque recordemos que X representa la cantidad de artículos que se fabrican. Y desechamos la opción del negativo. Entonces, para tener una utilidad de 5.500 pesos, la cantidad de artículos tiene que ser 135. Y ahí gano cierto dinero, invierto cierto dinero en los costos, los voy perdiendo, pero la resta entre esas dos cosas me genera los 5.500. Otra pregunta interesante que se hace con la utilidad es buscar la máxima utilidad. Ese no está aquí en este ejercicio, pero voy a aprovechar el ejercicio para hacerlo. Primero le voy a compartir la pantalla. Estábamos respondiendo la letra C, o sea, el número 3. El número 4 dice a qué precio por unidad generará una utilidad de esto. ¿Ven? Entonces, al igual que acá arriba, uno me preguntaba por la unidad y el otro me preguntaba por el precio. Aquí nuevamente, la unidad y el precio. Entonces, cuando ustedes hagan el ejercicio 4, es igual a este, solo que deben colocar 5.750 y al final, ocupar la fórmula del precio. O sea, cambiamos este número porque la utilidad nos está dando otro valor en el ejercicio 4, lo resolvemos y cuando encontremos eso, lo reemplazamos en la fórmula del precio, que sería 600 menos 5 por X. ¿Ya? Profe, Profe, Ah, perdón. Adelante, compañera. no, pero sí, dale nomás porque tú a lo mejor le vayas a hacer una consulta sobre este ejercicio, yo otro. Ah, sí, la mía era sobre Patricia. Profe, cuando habla de utilidad máxima, entonces aquí el signo sería entonces menor o igual que el valor, ¿cierto? O sea, la expresión menor o igual que el valor. Por Ya. ejemplo, si la utilidad máxima es 5.000, la expresión que me dé, la fórmula, la ecuación, menor o igual a ese valor para buscar la máxima, ¿verdad? No. ¿No? No. Cuando las utilidades se pueden maximizar o minimizar. Este ejercicio, como está planteado, es... Ya, ninguno va a preguntar más de este, ¿cierto? Nadie más. Porque voy a borrar una parte.
Este es el ejercicio, ¿cierto? Así, la fórmula de la utilidad. Porque después esta fórmula la dividimos en menos 5. Esta es la fórmula de la utilidad. La voy a colocar aquí. Utilidad de X es de esta forma. De hecho, nada que ver. Nada que ver. Ay. Menos 8000. Esa es la fórmula de la utilidad. ¿Cómo la sacamos? Colocando solamente ingresos menos costos. ¿Ya? Aquí están los ingresos, ¿cierto? Y aquí están los costos. Fíjense que el 5500 no lo tomé porque esa era parte del ejercicio. Entonces, la fórmula de la utilidad, ingresos menos costos, me genera esa expresión. Ahora, esa es la fórmula de la utilidad. Ahí me pueden preguntar diferentes cosas. Por ejemplo, en este problema me preguntaron particularmente que la utilidad fuera 5500. Por eso que reemplacé por 5500 la utilidad y pasó restando y por eso que me quedó 13000. Pero yo podría preguntarle por cualquier valor, que la utilidad sea 100, que la utilidad sea 1000, que la utilidad sea 100.000. Entonces usted ahí iría reemplazando. Pero cuando le pregunto cuál sería la máxima utilidad posible, cuál sería, si es que hay algún valor máximo o no. Entonces, esto, ustedes ven que es una cuadrática, o sea, es una parábola, que puede estar para arriba o para abajo. En este caso, como es negativa, está para abajo. Entonces voy a activar un programita para mostrarles. Ahora, yo les puedo pedir cualquier utilidad. ¿Se imaginan, por ejemplo, oh, yo quiero una empresa con una utilidad de 1000 millones? Claro, pero a lo mejor para tener esa utilidad, no sé, pues matemáticamente tengo que fabricar menos 800 artículos. Entonces, una cosa es lo que yo estoy pidiendo y otra cosa es lo que matemáticamente se pueda hacer, ¿ya? Y eso va a depender mucho de la expresión que tiene el ejercicio. Pueden ver el GeoGebra, ¿cierto? Gracias. Ahí grafiqué la fórmula. Entonces, si me alejo un poco, tendría que alejarme harto. A ver, que este llega hasta como el 8000. Hasta ahí llegó. Entonces, es una parábola muy delgadita y que tiene un máximo aquí casi cercano a los 5800. Y después vuelve a bajar. Esto representa la utilidad. Entonces, una cosa es que me pregunte, ¿puedo tener utilidad de 1.000.000? Y ahora viendo la gráfica, no, no podemos. La utilidad máxima es aquí 5800, un poquito menos, y después vuelve a bajar. Fíjense que aunque venda más artículos, no siempre la clave es vender más. Miren, aquí por ejemplo, si yo vendo esa cantidad de artículos que está aquí, o vendo esa cantidad de artículos que está acá, que no sé cuál es, voy a obtener la misma utilidad. Y lo mismo pasa más abajo. Acá, bien cercano al eje. Ven, miren, yo puedo vender, por ejemplo, aquí. Puedo vender cerca de 20 artículos
y voy a tener utilidad de 180. O puedo vender casi 90 artículos y voy a tener la misma utilidad. Entonces, eso genera situaciones un poco extrañas. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque a veces al fabricar muchos más artículos hay mayores gastos, hay mayores costos. Tengo que contratar más personas, tal vez las máquinas, tengo que renovarlas y comprar máquinas que den más capacidad, entonces se gasta más corriente, etcétera. Entonces, no siempre vender más significa ganar más. Ahí hay un juego. Y eso se produce por ese negativo. Profe, pero algebraicamente, por ejemplo, si yo lo voy para calcularlo, ¿no? Buscar los dos valores de x, yo lo puedo representar en manera de inecuación. Digo, menos 5x al cuadrado más 525x menos 8000. Entonces, ese valor que es la utilidad, ¿ya? ¿Sí? Lo comparo con el signo de mayor o igual, ¿ya? Que el valor que yo pongo como referencia. Ahorita yo le dije 5000, puede ser el valor que viene en el ejercicio. Pero es que eso va a depender mucho del enunciado. Eso. Estos ejercicios sirven tanto para las ecuaciones como para las inecuaciones. Todo va a depender cómo me lo pregunten. Porque el ejercicio puede decir, como aquí en la guía decía, quiero una utilidad de 5500. Y usted dice, ah, ya, fórmula de utilidad, pero es una ecuación. Quiero, y otra pregunta puede ser, quiero una utilidad de a lo más 5500. ¿Ven? Entonces cuando dice a lo más, esas palabras ya me da a entender de que no es una ecuación, sino que es una inecuación. Entonces, esas son palabras claves, chicos. A lo más, a lo menos, como mínimo, como máximo. Esas cuatro expresiones nos ayudan a entender que el ejercicio es una inecuación. Ahora, cuando dice es o es igual, son ecuaciones. ¿Ya? Pero la forma de resolver es la misma. Resolver una inecuación y resolver una ecuación es la misma forma, la misma estrategia. Solo que tienen que recordar que si ustedes multiplican o dividen por un negativo, en la ecuación no pasa nada y en la inecuación se da vuelta el símbolo. ¿Ya? Insisto, en algún problema a ustedes le podrían plantear la utilidad. Esta es la fórmula de la utilidad. Y después le dice, ¿cuántos artículos tengo que vender para que la utilidad sea de 1000? Usted transforma la U por 1000, porque ahí le está dando el valor a la utilidad. Y ahí le va a quedar una expresión. Lo mismo que hicimos delante con los ingresos. La fórmula de los ingresos es igual a un cierto número, porque me estaban preguntando eso. Pero me podrían decir, ¿cuál será la utilidad máxima? ¿O cuál es el punto donde tengo utilidad cero? Son dos preguntas clásicas, ¿ya? ¿Dónde la utilidad es cero? O sea, no gano ni pierdo. ¿Y dónde la utilidad es máxima? ¿Por qué? Porque ustedes vieron que esta fórmula, generalmente la utilidad es un x cuadrado negativo. Entonces eso generalmente representa una parábola hacia abajo, así como un cerro. Entonces, un cerro, ¿qué puntos interesantes tiene? ¿Dónde empieza el cerro? ¿Dónde termina el cerro? Ahí está la utilidad cero. La utilidad igual a cero. Y en la punta del cerro, arriba, es la utilidad máxima. ¿Ya? La utilidad máxima. Entonces, eso es lo que estábamos viendo recién en el GeoGebra. Que en un cierto valor, si yo les pregunto, quiero que la utilidad sea 1000. Entonces, lo que estamos haciendo es colocándonos en el 1000 y encontrando dos valores. Lo que les decía recién. Ustedes con una cierta cantidad de productos pueden tener una utilidad y después si fabrican muchos más, tal vez tienen la misma utilidad porque hay más costos asociados. Entonces se van repitiendo. Ese efecto de las dos soluciones de la cuadrática. Ahí están las dos soluciones. Ahí. Cada vez que yo trazo así,
encuentro dos soluciones. Y el máximo, ¿cómo lo sacamos? ¿Cómo podemos encontrar ese valor máximo? Y ahí ustedes tienen que recordar la fórmula del vértice. Pero hasta ahora, profe, los ejercicios que hemos visto ya nos dan un valor estandarizado. Entonces nos dicen para que sea máximo de 5.000, 3.000, ¿me entiendes? Porque esa Ahí parte todavía de funciones no lo hemos visto todavía. Claro, ahí habría que, en la gráfica habría que aplicar la fórmula de X vértice y después el valor de X sustituir para tener el de Y y me daría el punto del vértice que sería lo máximo, pero es que no hemos visto funciones todavía. claro, pero es que esto no es necesario verlo desde el punto de vista funcional. De hecho, yo no estoy viendo como una función, lo estoy viendo solamente como valores. Y para cerrar esta idea, sería menos b partido en 2a. Ese es el valor de aquí del x. Entonces, ustedes saben hacer eso, porque es parte de la fórmula de la cuadrática. Cuando colocan menos b más menos la raíz de, ¿ven? Ahí está el menos b partido en 2a. Es como si borrara la raíz. Y esa formulita, con el a y con el b, les daría cuál es el que está justo al medio. Aquí. Esta es la guía 6, porque la 5 era de ecuaciones. Entonces, por eso que estaba una utilidad semanal D. O sea, D significa es igual. Pero en las 6 que aparecen inecuaciones, fíjense que aparece ingresos de al menos, o sea, como mínimo. Superior a, o sea, mayor o igual. No inferior, o sea, mayor o igual. Al menos significa mayor o igual. A lo, al menos sí también, mayor o igual. La forma es exactamente igual. ¿Cuál podría ser? Ah, uno de sistema de ecuaciones. Ya vieron el sistema de ecuaciones, ¿cierto? Esa misma, el problema, el primero. Dice, encuentra las medidas de los lados de una parcela rectangular de perímetro 54 y área 170, perdón. Entonces, también es importante, cuando ustedes se enfrenten a un problema, si es posible hacer un dibujo, háganlo. Entonces aquí, como me dice que es una parcela rectangular, dibujo el rectángulo para empezar a colocar los datos. Entonces, ¿qué tengo de información? El perímetro y el área. Perímetro igual 54 metros, área igual 170 metros cuadrados. Y no tengo nada más. Entonces lo demás lo tenemos que ir descubriendo. Y aquí hay otra estrategia. Ustedes tienen que ver cuál es la información que está asociada a los datos que le están entregando. Por ejemplo, a mí me entregan el perímetro. Ah, ya, pero ¿qué necesito para tener el perímetro? Y el área, ¿qué necesito para tener el área? Y en ambos casos necesitamos el largo y el ancho. Ninguno de los dos lo tengo. Entonces, le puedo llamar X al ancho, y el largo, como no siempre es igual,
le tengo que llamar con otra letra, por ejemplo, Y. Y tengo dos letras, porque no conozco ni el largo ni el ancho, entonces eso ya nos puede llevar a pensar, ah, tengo dos valores desconocidos, entonces esto huele a sistema de ecuaciones. Y como tengo dos valores, necesito dos ecuaciones, la ecuación del perímetro y la ecuación del área. Entonces, ¿cómo calculamos el perímetro? Sumando todos los contornos. En este caso son 4. Son ancho, más largo, más largo. O lo que queda más bonito, ¿cierto? Perímetro 2x más igual 2y, profe, ¿no? 2x más 2y. ¿Cierto? Y el área, ¿cómo la sacamos? Multiplicando largo por ancho. X por y. Y ahora, aquí están las fórmulas. Esto sigue siendo parte de los datos y de elaborar el plan. Todavía no he pasado a ejecutar el plan, porque todavía estoy buscando información. Entonces, el ejercicio me dice que el perímetro debe ser de 54. Ah, ya, entonces 2x más 2y es 54. Y el área es de 170. O sea, x por y es 170. Y ahí está el sistema de ecuaciones armado. Y ahora recién pasamos al paso 3 de ejecutar el plan, que es resolver. Y para resolver, yo les recomiendo, en este caso, sustitución. Ya, porque las variables se están multiplicando abajo. Si despejo abajo, me va a quedar una fracción, porque una de las dos va a pasar al otro lado dividiendo. Y eso nos va a quedar más difícil de mirar. Entonces les recomiendo despejar arriba, que están sumándose, despejar arriba, y luego reemplazar la de abajo. Entonces la de arriba, como son puros pares, la voy a dividir en dos. Entonces me va a quedar x más y es igual a 27. Luego despejo una, por ejemplo la x, y me va a quedar 27 menos y. Ahí se va a terminar el ejercicio, porque cuando descubra el valor de y, voy a poder descubrir el valor de x. Despejé esto de la primera ecuación, entonces la reemplazamos en la segunda. X, dijimos que era 27 menos y, x por y es igual a 170. Y nos quedó una cuadrática. ¿Ven? Entonces, multiplicando sería 27y menos y al cuadrado es igual a 170. Me está faltando pizarrón. Entonces, para ordenar, como la y está negativa, la voy a pasar al lado de acá para que quede positiva. Entonces, cambio todo para el lado de acá. Va a quedar la y cuadrado positiva, el 27x va a quedar negativo, o sea, perdón, 27y, y el 170, como sigue en su lado, sigue siendo positivo. Dos números que multiplicados den 170 y que sumados den 27. 17 y 10, profe. Buena. Los dos negativos. Entonces tengo dos posibles respuestas. Que el y sea 17 o que el y sea 10. Respuesta 1, respuesta 2. Pero recuerden que el y está asociado con el x. Recuerden que el x es 27 menos 10. Perdón, 27 menos y. Entonces, para el y 17,
nos queda que el x es 10. Y ahí tengo una respuesta. El y 17 con el x 10. Y la otra respuesta, como ya se habrán dado cuenta, es lo contrario. 27 menos 10 y eso da 17. Entonces, es como colocar el rectángulo acostado o parado. Pero las medidas son 17 con 10. Entonces, conclusión, paso 4, comprobamos. Nos dará el perímetro 54, 10, 20, 30, 40 y 7 con 7 son 14, 54. Nos dará el área 170, 10 por 7, 170. Entonces, sí son los valores. Ahí está. ¿Consulta con ese ejercicio? ¿No? L. Ok. En el E nos están hablando de ejercicios de edades. Entonces, nos dice que la edad de Julio es el cuadrado de la edad de Martín. Esa es una información. Y después nos dice que dentro de 35 años, la edad de Julio será el doble que la edad de Martín. O sea, fíjense que este ejercicio nos muestra dos periodos de tiempo. El actual, porque dice, aquí al decir es, significa que es ahora. Esto nos va a llevar una ecuación. Y después dice dentro de 35 años. Y ahí va a estar la otra ecuación. Una actual y una en 35 años más. Entonces, este problema nos está presentando dos cosas diferentes. Y además tenemos Julio y Martín. Dos personas que no conocemos las edades. Dos personas, dos ecuaciones. Entonces podría llamarle X a la edad de Julio, Y a la edad de Martín. Entonces, en estos problemas, chicos y chicas, lo importante es que ustedes encuentren el equilibrio para colocar la igualdad. Entonces, miren el primer enunciado. Dice, la edad de Julio es el cuadrado de la edad de Martín. El cuadrado significa que es el número multiplicado por el número. Entonces, una pregunta interesante es, ¿quién es mayor? ¿Julio o Martín? Y aquí se entiende que el mayor es Julio, porque su edad es el cuadrado de la de Martín. O sea, si Martín tiene 7 años, Julio tiene 49, porque es 7 por 7. Si Martín tiene 5, Julio tiene 25, que sería 5 por 5. Entonces, claramente, Julio es más grande que Martín. Ahí no hay una igualdad. ¿Qué tenemos que hacer para generar una igualdad? Lo digo de otra forma. Así. Yo le asignaría las variables, profe, a Julio y a Martín. Julio es la X, Martín es la Sí, Y. exactamente. Entonces digo que X es igual a Y al cuadrado. Correcto. Ahí hay un caso siempre
Donde la gente se puede equivocar es que le colocan al que están viendo. Porque dicen que, por ejemplo, ya la edad de Julio es el cuadrado de... Ah, entonces Julio al cuadrado. No, 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 no. Julio es el cuadrado, pero para que se produzca la igualdad, tengo que ponerle el cuadrado a la otra persona. Es como que yo dijera, a ver, yo tengo un año más que otra persona. Entonces, generalmente en el enunciado van a colocar mi edad más uno. No, pues a la otra persona tiene que poner el más uno para que se genere la igualdad entre las dos edades. Si uno es más chico que el otro, porque también puede ser de estatura, si una persona es más chica que la otra, hay una diferencia. Entonces, para que se produzca la igualdad, o al más grande le resto, o al más chico le sumo. ¿Ya? Entonces, en este caso, insisto, dice que la edad de Julio es el cuadrado de Martín. Entonces, para que se produzca la igualdad, a Martín tengo que elevarlo al cuadrado. Y ahí va a ser igual a la edad de Julio. El otro Pero, problema... Sí, cuénteme. a ver, yo no entiendo eso. Porque si uno lee el ejercicio, lo que yo entiendo es que Martín tiene el doble de la edad, o sea, el cuadrado de la edad de Martín. Julio tiene el cuadrado de la edad de Martín. Correcto. Si yo lo pienso así, yo le colocaría al X al cuadrado. Eso es lo que le acabo de decir. Que la lógica a veces nos tiende a interpretar mal la situación. Porque claro, ahí usted está leyendo textual. Porque dice que Martín tiene, o sea, que Julio tiene el cuadrado, ¿cierto? La edad de Julio es el cuadrado. Pero Sí, lo importante acá es que nosotros tenemos que establecer la igualdad. Y ahí no hay una igualdad, ¿cierto? Porque no. Julio es más grande que Martín, es mayor. Entonces ahí no hay una igualdad. ¿Qué tenemos que hacer para establecer una igualdad? O le quito al más grande o le sumo al más chico. Entonces en este caso, como Martín es más pequeñito, para que quede igual a la edad de Julio, esa edad es la que tengo que elevar al cuadrado. Ah, ya, 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 ya entendí. Sí, Es pero traicionar la lógica. insisto, eso es un tema del lenguaje, de cómo interpretar el lenguaje. Claro, porque al decir que el cuadrado, él es el mayor, perfecto, ningún problema con eso. Pero en matemática, para poder resolverlo, tenemos que establecer la igualdad. Y ahí está el detalle. Para establecer la igualdad, no es a él al que tenemos que agregar el cuadrado, es al otro, para que se produzca el desigual. Porque si no, si le coloco a Julio, la brecha la estoy aumentando más todavía. Y ahí no me va a dar por ningún lado la respuesta que necesitamos. Ok. La otra parte del enunciado dice que en 35 años más, la edad de Julio será el doble que la de Martín. Entonces, aquí vamos a hacer un cuadro paralelo y vamos a colocar en 35 años más. ¿Qué ocurre en 35 años más? ¿Cuál va a ser la edad de Julio? Porque para él pasó el tiempo. Entonces, si antes era X, como han pasado 35 años, su edad va a ser X más 35. Pero para Martín también pasa la edad. Entonces, para Martín sería Y más 35. Ahí estamos viendo lo que ocurre en 35 años más. ¿Ya? Y nos dice el enunciado, se lo voy a mostrar de nuevo, que la edad de Julio será el doble. Y aquí se produce el mismo efecto que conversábamos recién. Es muy probable que cuando dice Julio será el doble, a Julio le pongo el doble. No, queremos la igualdad. Entonces, como Martín es más pequeñito, a Martín le pongo el doble. O a Julio lo divido en dos. Cualquiera de los dos es equivalente. Si Julio tiene el doble de Martín, para que se produzca la igualdad, la de Julio lo divido en dos o la de Martín la multiplico por dos. Lo que a ustedes le quede más cómodo. Entonces, la edad de Julio dijimos que era X más 35, la edad de Martín es Y más 35, pero ahí no se produce la igualdad, porque Julio es mayor que Martín. Entonces, a Martín lo multiplico por 2 y ahí se produce la igualdad de las edades. Y ahí tenemos el sistema, que es un poco extraño.
Entonces lo ordenamos un poquito. El de arriba, x es igual a y cuadrado, y el de abajo, x más 35, es igual a 2y más 70. Sigo ordenando el de abajo, y me va a quedar que x menos 2y, ¿cómo lo voy a ordenar? No, lo voy a ordenar de la siguiente forma. Esto va solamente al gusto del cliente, ¿ya? Como el x aquí está solito, x es igual a algo, abajo lo voy a dejar igual. X es igual a algo. Y el 35 lo voy a cambiar. Entonces me va a quedar 2y, el 35 resta, y 70 menos 35 me va a quedar 35 positivo. Profesor, disculpe, ¿Sí? una consulta. ¿Los sistemas de ecuaciones no van la letra a un lado y los números al otro? Eso es como una forma estándar, para que usted los trate de ordenar siempre de la misma forma. Pero como es una ecuación, si usted quiere, lo puede dejar todo a un lado igual a 0. O si usted quiere, puede dejar una letra a un lado y la otra al otro. Eso es al gusto del cliente, como le digo. Trate de no memorizárselo. Ahora, ¿cuándo se sugiere que quede de esa forma? Cuando las dos ecuaciones tienen letra, letra, número. Letra, letra, número. Pero en este caso, tengo un y cuadrado, que ya pone más extrañas las cosas. Y no tengo un número arriba. Entonces, lo que estoy haciendo es dejándola de una forma conveniente. ¿Para cuál? Yo aquí voy a aplicar el método de igualación. Recuerden que hay tres métodos: igualación, sustitución y reducción. Pero aquí no me conviene aplicar reducción porque está el y cuadrado. Aunque al final voy a llegar a lo mismo. ¿Ya? Mientras respete... Alguien me iba a hablar. María Fernanda, es que sabe que justo no se ve el brillo. Digo, con el brillo no se ve la parte que después de abajo del 2 y más 70, no la veo. ¿Qué dice? Toque el lado de nuevo. De hecho, ahí mismo yo iba a hacer igualación. Como tengo el x es igual a eso y el y igual a eso, entonces estas dos cosas son iguales entre sí. El y cuadrado es igual con el 2y más 35. Ahora, si ustedes lo dejan, como me dijo delante, no me acuerdo quién fue, alguna compañera, como si ustedes quieren dejarlo letra, letra y al otro lado el 0, no hay ningún problema. Lo importante es que en los cambios que vayan haciendo, siempre respeten bien el tema de los signos. Si lo van a cambiar de lado, que cambie el signo. Si van a multiplicar por un negativo, todos cambian de signo. Pero como lo deje ordenado, es solamente para que usted tenga una cierta estructura. Ahí está el ejercicio. Entonces me quedó una cuadrática. Como cuadrática, la dejamos igual a 0. Y para que nos dé 35, la combinación es 7,5. Como la suma es negativa, el más grande de los dos tiene que ser negativo. Menos 7 y más 5. Y como respuesta entonces tendríamos de aquí que el y es 7 y de acá que el y es menos 5. Este brillo que se ve en la pizarra, el brillo del puro monitor del notebook. Como el y representa edad, descartamos esta solución. ¿Ya? Descartamos el menos 5 y nos quedamos solamente con el 7. Entonces, Martín tiene 7 años. Y ahora vamos al paso de resolver. Y como Martín tiene 7 años,
La edad de Julio es el cuadrado, entonces sería 49. Y para saber eso, recuerden que ustedes cuando tienen una variable, la reemplazan en cualquier ecuación y encuentran la otra. En particular, yo la reemplacé en la primera. Reemplacé el y por 7, entonces me queda que x es 7 al cuadrado, y eso es 49. Entonces veamos si es verdad esto o no. Ahora vamos a examinar el paso 4. ¿Es la edad de Julio el cuadrado que la de Martín? Sí, porque 49 y 7. Y ahora hay que ver si en 35 años más será el doble. La edad de Julio, si yo le sumo 35 años, me va a quedar 84. Y si yo le sumo 35 a la edad de Martín, que tiene 7, sería 42. Y ahí se produce el doble. Entonces, claro, por tema de tiempo, nunca vamos a alcanzar a hacer todos los ejercicios de todas las guías. Pero lo importante es que ustedes se vayan quedando con esos tips que le he ido nombrando. Cómo establecer la igualdad. Sobre todo en estos ejercicios que son de edades, es muy tentador colocarle justo al otro número, el por 2 o el cuadrado como en este caso. Siempre tienen que pensar dónde se va a producir la igualdad. ¿Ya? Otro caso clásico es los sistemas cuando me habla del tiempo futuro o del tiempo pasado. Entonces me dan una expresión que es lo que está ocurriendo actualmente, y como aquí me decía en 35 años, entonces busco cómo le escribo a cada uno de los dos el más 35. De hecho hay problemas un poco más complejos que me dicen hace 10 años la edad de ellos era de esta forma, en 15 años más la edad de ellos va a ser de esta forma. Entonces el sistema lo arman con el pasado y con el futuro. Pero lo importante es que ustedes tengan claridad a quién le van a llamar X, a quién le van a llamar Y. Entonces lo anotan. Ya, este es X, este es Y. Entonces, a ver, ya, el ejercicio me dice 10 años atrás. Entonces, X menos 10, Y menos 10. Y luego veo si es el doble, si es el triple, etc. Y después el otro dice, por ejemplo, X más 20, Y más 20, para ver lo que ocurre en 20 años más. Y ahí sacamos la otra ecuación. Chicos, acabo de ver a alguien que se retiró, que no sé quién era, pero me acordé para grabarlo la lista de los asistentes. ¿Alguna consulta más, chicos? ¿Chicas? ¿Consultas, consultas? Si no, lo dejamos hasta aquí por hoy día. Recuerden, pueden buscar en YouTube, hay algunos videos del método Polya que hace más énfasis, o pueden buscar algún PDF en internet también ahí. Separan los pasos en preguntas. Entonces, para que ustedes vean qué preguntas deberían hacerse ustedes en cada paso. Por ejemplo, en el paso 2, ir dividiendo en ejercicios más pequeños, como lo hicimos al principio. Teníamos, por ejemplo, la fórmula del ingreso, la fórmula del costo, y con esto armamos la fórmula de la utilidad. Saber bien a quién le voy a llamar X, a quién le voy a llamar Y, aquí. ¿Cuál es la variable? Yo le doy el nombre. Entonces, tener presente eso, porque después en la respuesta tengo que ver si efectivamente eso que yo le llamé X es lo que responde la pregunta o no. Recuerden los casos cuando el X representaba la cantidad de artículos, pero me preguntaban por el precio. Entonces, encontraba que X vale 10, pero eso no me da la respuesta al problema, porque después tengo que reemplazarlo, ese X de artículos, lo reemplazo en la fórmula del precio. Estos detalles son los que usted tiene que ir recordando siempre.
si no hay más chico, entonces voy a tener la grabación